Y ahora sí vamos a dar inicio con esta segunda parte, que es el panel multidisciplinario que hemos preparado para todos ustedes. Como ha sido lo habitual en todas estas jornadas, poder tener una representación del gobierno central, también de la sociedad civil, un experto del CEFIA y también distintas representaciones, ya sea de diputaciones y demás, que nos puedan hacer parte de este contexto en poder generar propuestas también, que sea, de nuevo, indicarles que sea una conversación respetuosa en el marco del respeto y también desde un punto de vista técnico y bastante serio. Y por supuesto también el señor alcalde que nos acompaña esta mañana por acá. Bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro moderador, que es de parte del Colper, el periodista David Chavarría, quien le pido también ya no se vaya incorporando al escenario, quien es graduado en licenciatura en Comunicación de Masas de la Universidad Federada de San Judas Tadeo. Trabaja actualmente para la emisora radioemisoras de la Universidad de Costa Rica desde el 2010 y colaboró en el semanario Universidad entre el periodo 2011 y 2014. Cubre temas de política, problemática indígena, migración, conflictos ambientales y derechos humanos. Bienvenido, David. Y tal vez mis compañeros de audio nos ayudan. Adelante, David, ahora sí, creo que sí. No sé si ya. Ahora sí. Sí, muchas gracias. Gracias, David. Y bueno, ahora vamos a llamar poco a poco a nuestros panelistas para incorporarlos a este auditorio. Al señor viceministro de Vivienda y Asentamientos Humanos, al ingeniero José David Rodríguez Morena, a quien les pido también, por favor, un fuerte aplauso. Don José David es licenciado en Ingeniería Civil y máster en Ciencias de Políticas con énfasis en Políticas Públicas, Gobernabilidad Democrática de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un diplomado en Diseño de Políticas Públicas del Laboratorio de Innovación Pública de la Universidad Austral de Argentina y en Asociaciones Público-Privadas del Banco de Desarrollo de América Latina, CAP. En el campo académico cuenta con publicaciones a nivel nacional e internacional y ha sido docente del Programa de Infraestructura del Transporte de la NAME UCR y del Instituto Centroamericano de Administración Pública. Bienvenido, señor viceministro. También le pido que nos acompañe a este escenario al señor Mario Redondo Poveda, alcalde de Cartago, a quien les pido también un fuerte aplauso para incorporarlo a este panel. Don Mario es licenciado en Derecho de la Universidad Autónoma de Centroamérica, fue presidente de la Asamblea Legislativa de la República en el periodo 2003, ha sido 2 veces diputado de la República y 2 veces regidor del Consejo Municipal de Cartago y actualmente alcalde de Cartago y en el próximo periodo también. Así es, bienvenido, don Mario. Recibimos también en este auditorio al ingeniero Marco Antonio Zúñiga Motero, director general de la Junta Directiva del CEFIA y presidente del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, a quien les pido también, por favor, un fuerte aplauso. Don Marco es ingeniero topógrafo, abogado notario, especialista en Derecho Notarial y Registral, con 39 años de experiencia profesional, expresidente de la Junta Directiva General de este Colegio Federado, director ejecutivo del CIT, director ejecutivo de la Asociación Panamericana de Profesionales de Agrimensura y Topografía, APAT, profesor universitario, consultor, expositor en distintos congresos nacionales e internacionales y además ha publicado varios artículos en revistas técnicas en materia de topografía y derecho. Bienvenido, don Marco, también. Invito también al señor coordinador del Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible PRODUS UCR, al señor Jonathan Agüero Valverde, a quien les pido también, por favor, recibirlo con un fuerte aplauso. Don Jonathan es catedrático de la Universidad de Costa Rica, doctor en Ingeniería Civil con énfasis en Transportes y Estadística, máster en Ingeniería Civil con énfasis en Transportes por la Universidad Estatal de Pensilvania y cuenta con una licenciatura en Ingeniería Civil de la Universidad de Costa Rica. Desarrolla investigaciones en transportes tales como choques, congestión, emisiones, además de trabajos en el área de planificación y modelos de transporte, transporte público, estadística espacial. Como investigador en PRODUS, desarrolla estudios de choques viales, emisiones y demanda de transporte. Además es coordinador de planes reguladores y coordinador del área de transporte para dichos planes. Bueno, pues adelante, entonces a partir de este momento comenzamos con este plan para el multidisciplinario. Adelante, David. Muchísimas gracias, primero que nada, pues al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y al Colegio también de Periodistas por promover este espacio de diálogo entre pues voces técnicas, voces expertas, voces autorizadas para hablar de ese tema y la ciudadanía también, principalmente, que ya nos decía la experta doña Valentina, doña Silvia Valentino, que
que es importante brindarle estas herramientas de información a la ciudadanía para la toma de buenas decisiones. Y principalmente un tema que yo creo que nos compete a todos y a todas, ¿verdad? El tema del ordenamiento territorial, porque pues todos ocupamos un espacio en este país y pues justamente se requiere pues de herramientas para este ordenamiento y la sana convivencia. Así que pues yo creo que lo importante acá es escuchar también a los expertos, a las voces que hoy están invitadas, que agradecemos también la presencia de todos por participar de este conversatorio que ya decíamos es respetuoso y para aportar ideas un poco para mejorar en el tema. Y tenemos hora y media que pues se puede ver como mucho, pero realmente es bastante poco para hablar de un tema tan amplio, tan complejo y tan técnico, pero que también es necesario traducirlo a veces a la ciudadanía, así que es importante hablarle también a las personas que nos están viendo a través de las redes sociales y pues a las personas que nos verán después en la transmisión que queda disponible. Tal vez para iniciar, yo creo que después del diagnóstico que escuchábamos de la ingeniera, pues parece ser que el país ha avanzado, pero le falta mucho también todavía por camino por recorrer en esta materia de ordenamiento territorial. Iniciamos tal vez dándole la palabra al viceministro, don José David Rodríguez, un poco para que él nos dé su propio diagnóstico, ¿verdad?, relacionado al tema de ordenamiento territorial, con los datos que nos daba la experta de que en el país apenas 8 cantones, si no me equivoco era el dato, 6% del territorio, tiene un plan regulador actualizado, digamos. Hay planes reguladores que están vigentes desde los 80, desde los 2000, entonces un poco la perspectiva del Ministerio de Vivienda como ente rector en la materia sobre este tema y la urgencia de hacer cambios también. Expropiaciones, confiscación, confinamiento, envenenamiento de poblaciones, abuso de menores, todos esos términos han surgido en las redes sociales en los últimos días alrededor de la discusión de los planes reguladores y por eso me parece de altísima relevancia y doy un agradecimiento al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por traer este tema a la agenda, las jornadas técnicas aquí en el CEFIA y por supuesto felicito la participación del Colegio de Periodistas también en este esfuerzo junto con el Colegio Federado, que además es mi colegio y me siento muy a gusto y muy honrado siempre por la invitación. Es un gusto para mí también compartir este panel con los compañeros de panel, con don Jonathan, don Marco y por supuesto con el señor alcalde, don Mario Redondo. Bueno, este dato de los 8 planes se refiere a los últimos 2 años que han sido aprobados y actualizados, incluyendo el caso del ejemplo de Cartago que nos mencionaban, que está a punto de entrar en el último paso, que es la adopción por parte de la municipalidad y posterior publicación. Me parece importantísimo poder aportar, como lo decía doña Silvia, que realmente ha dejado muy claro el escenario, no fue exhaustiva, pero casi lo logró por realmente una explicación muy amplia y un repaso muy grande. Y con respecto al impulso a los planes reguladores y a esta necesidad de avanzar en la cobertura del territorio nacional con instrumentos de planificación, sí me gustaría comentar un poco sobre los esfuerzos que se han venido haciendo desde la administración, que han sido interinstitucionales. Ha habido una articulación importante desde el Ministerio de Vivienda, el INBU, CETENA, Mideplan, EIFAN, y seguido muy de cerca por la Presidencia de la República el avance de esta coordinación y los productos específicamente. Entonces, por un lado tenemos, mediante la creación de un mecanismo de financiamiento, el apoyo para la construcción, la formulación de la adopción de 22 planes reguladores, que es lo que veíamos anteriormente en ese repaso que hacía doña Silvia, y a la par de esto también se están diseñando los esquemas de acompañamiento y de asesoramiento y de capacitación que necesitan, porque sabemos que son procesos complejos, no solamente pensando en el tema de la participación ciudadana, que es tal vez el que tenemos más fresco recientemente por los casos que hemos tenido, por el caso de la población que se ha puesto a propuestas en Pérez Celedón, por ejemplo, sino también pensando en la capacitación que se necesita a nivel municipal y a nivel de las instituciones, que es muy importante para que, como lo escuchábamos antes, se puedan entender las propuestas técnicas y también que de parte del lado técnico también pueda haber esa apertura y esa creación de capacidades para incorporar los criterios de la participación ciudadana. Es muy importante también repasar lo que mencionaban anteriormente doña Silvia, de la especificidad y el instrumento habilitador en el que se convierten los planes reguladores.
Una perspectiva puede ser que un plan puede establecer, puede ser prohibitivo, digamos, y eso puede, yo lo puedo entender desde sectores que pueden ver de alguna manera, digamos, incrementado una incertidumbre con respecto a sus actividades, con respecto a la forma en que han hecho las cosas, pero otra forma importante de verla es verla como un instrumento habilitador para poder dirigir y orientar la visión sobre los cantones que queremos. Pero también es importante que cuando estamos construyendo esa visión, y eso lo vemos cuando comentamos, cuando uno escucha comentarios de que qué ordenada está la ciudad, este país, qué bien que hace las cosas, visité un barrio en otro lugar, en otro país, y todas las casas estaban pintadas de la misma manera y se veía ordenadísimo. Bueno, todas estas cosas, si pongo un ejemplo muy básico como eso, sí es cierto que es la visión que queremos, pero no podemos olvidar los compromisos que necesitamos adquirir nosotros como miembros de la sociedad para lograr esa visión. Es decir, si pensamos solamente en obtener el final, solamente en obtener la meta de la visión que estamos construyendo a partir de los espacios locales como las municipalidades y los instrumentos de planificación territorial, y olvidamos el proceso y el esfuerzo que necesitamos hacer, eso es como y voy a poner un ejemplo muy alejado de este tema, pero es como querer estar en forma sin ir al gimnasio. Es decir, hay un proceso en el cual tenemos que pasar y es un proceso donde habrán personas que puedan verse afectadas y por eso es importantísimo afectado su interés sectorial, gremial, vecinal, comunal, local, político, incluso económico, pero por eso es importantísimo que los espacios de participación, como lo mencionaba doña Silvia, sean efectivos, se establezcan dentro de este proceso en todas las etapas, haya la publicidad necesaria y pueda serse incorporado efectivamente. Don José David, pues vamos a ampliar unos minutos un poco más lo que usted venía planteando sobre los esfuerzos que se han hecho para desarrollar esas herramientas de ordenamiento territorial, pero le vamos a dar la palabra ahora a don Jonathan Agüero de Produce UCR, en el sentido de que Produce es también un ente técnico de acompañamiento a las municipalidades, de asesoramiento a las municipalidades para que puedan desarrollar estas herramientas. En esta conferencia hemos hablado de que, en esta actividad hemos hablado de que pues hay leyes vigentes, sin embargo estas leyes podrían estar pues un poco desactualizadas, un poco para que usted nos explique cómo trabajan ustedes con las municipalidades en el sentido de cómo acompañan este trabajo y qué se necesita tal vez para ir mejorando estas herramientas. Bueno, buenos días. Yo creo que Silvia dio en el clavo cuando dijo que lo más importante es que cada cantón tenga su propio plan regulador y tenga su propio reglamento de fraccionamientos, ¿verdad? Porque el reglamento nacional es un reglamento supletorio, que como bien lo explicó Silvia, está ahí porque muchas municipalidades no tienen su propio plan regulador. Pero cada municipalidad debería tener un plan regulador adaptado a sus necesidades, adaptado a su forma de ver el cantón, a su forma de ver el progreso, a su forma de ver el futuro del cantón y de las comunidades que conforman cada uno de esos cantones. Entonces tenemos que empezar por ahí, ¿verdad? Tenemos que tener planes reguladores actualizados. Yo creo que la mejor solución para el reglamento de fraccionamientos es tener un reglamento de fraccionamientos para cada cantón, ¿verdad? Porque cada cantón tiene sus diferentes necesidades y eso no podemos olvidarlo, ¿verdad? El reglamento es un reglamento supletorio y por lo tanto está ahí para cubrir una necesidad que ya deberíamos haber suplantado hace muchos años. Pero bueno, cada cantón debería tener su plan regulador y si partimos de eso, pues hay que darle ese acompañamiento a las municipalidades. En Costa Rica hay municipalidades de todo tipo, ¿verdad? Hay municipalidades grandes que producen sus propios planes reguladores, que tienen un equipo técnico muy bueno, perfecto, qué bien, pero hay otras municipalidades que no, ¿verdad? Hay municipalidades grandes y hay municipalidades chiquititas, ¿verdad? Para muchas de esas municipalidades, nosotros en la Universidad de Costa Rica, la gente de ProGov en la Universidad Nacional, inclusive la gente del TEC que también colabora en la elaboración de planes reguladores, y también hay consultoras, equipos técnicos privados completamente que dan apoyo a las municipalidades, ¿verdad? Para esto. Hemos avanzado, todavía falta que andar, ¿verdad? Hay que seguir trabajando en un montón de herramientas que tenemos. Hay que, definitivamente hay que darle más financiamiento al INBU, realmente hay que consolidar el INBU porque
están abrumados ahorita con la cantidad de trabajo que tienen, ¿verdad? Cualquiera que anda en esto y ha conversado con algunos de los muchachos en el INBU y los técnicos y técnicas del INBU, pues se dará cuenta de esto, ¿verdad? Entonces pues ahí hay una traba de tiempo, ¿verdad? Más allá de lo que Silvia discutió de las diferencias, algunas técnico-políticas que hay entre los municipios y el INBU en algunos temas, hay también un problema de capacidad en el INBU. En Setena creo que también hay un problema, me parece en este momento que no es tan grande como el que tiene el INBU, pero sí... y ha mejorado muchísimo, ¿verdad? La revisión de índices de fragilidad ambiental o de la variable ambiental en Setena, los tiempos han bajado, ¿verdad? Nosotros hemos estado en todos los periodos trabajando en esto y ahora son mucho menores, pero siguen siendo pues más altos de lo uno que quisiera, ¿verdad? Uno, cuando ya son 6 meses, 8 meses, 1 año, ¿verdad? De revisiones, es un periodo grande, ¿verdad? Don Jonathan, pero esa saturación, perdón que le interrumpe, pero tal vez esa saturación que usted menciona del INBU, no sé si en parte se vea que el INBU, como decía la experta anteriormente, es juez y parte tal vez de ese proceso. Puede ser, pero en realidad eso es un problema más de cantidad de técnicos. La verdad es que no hay suficiente personal técnico y un poco vuelve también a lo que comentaba Silvia hace unos minutos, ¿verdad? Que la capacitación o el nivel de técnicos que tenemos en el país, pues también hay que darle un impulso, ¿verdad? Y desde las universidades creo que eso es un trabajo que tenemos que hacer, pero definitivamente no nos alcanza con el personal que tenemos ahora, creo, en las instituciones. Pues cosas que sí hemos ido mejorando, coincido con Silvia que el acompañamiento que le está dando el INBU ahora a algunas municipalidades que le está ofreciendo es una excelente oportunidad. Nosotros a todos los municipios les recomendamos eso, ¿verdad? Agiliza mucho el proceso, ayuda a conversar las cosas que a veces no son tan fáciles de conversar y eso creo que hay que más bien impulsarlo, ¿verdad? También ese acompañamiento puede haber muchas mejoras, pero es un punto bueno en esto, ¿verdad? Entonces, y bueno, también la capacitación para todos los consejos municipales y equipos administrativos municipales, alcaldes, alcaldesas, vicealcaldes que están ingresando, eso también hay que, digamos, capacitarlos en este tema. Vamos justamente a escuchar la opinión de don Mario Redondo, alcalde de la Municipalidad de Cartago, y un poco pues esas implicaciones de la aplicación de un plan regulador. Decía pues que el plan de regulador de Cartago todavía tiene pendiente un proceso, digamos. Entonces, ¿por qué tal vez pasa esto, que a las municipalidades les cuesta, digamos, llegar a la herramienta final? Bueno, si me permiten, yo diría que estamos ante un reto que es fundamental para la democracia. ¿Cómo logramos que la democracia y la institucionalidad democrática sea capaz de tomar decisiones en tiempo oportuno y con la calidad necesaria? Y en ese sentido a mí me genera una grata satisfacción participar de este evento, porque observamos 2 instituciones técnicas como son el Colegio de Ingenieros y Arquitectos y el Colegio de Periodistas, contribuyendo a acercar y a llegar criterio técnico especializado a la toma de decisiones, que en mi opinión es uno de los enormes retos que tiene la democracia costarricense. Diría yo que vivimos en una cultura light, muy superficial. Tenemos una Asamblea Legislativa con 57 diputados, son los mismos desde hace mucho tiempo, es una cantidad pequeña. Yo fui diputado 2 veces y fui jefe de asesores de un departamento en la Asamblea durante 12 años. Siento que en la Asamblea Legislativa, como en los gobiernos locales, y a veces pasa en el mismo Poder Ejecutivo y sus instituciones, tenemos problemas recurrentes. Uno es el periodo de tiempo en el que se está. En los últimos 2 años, en el periodo que yo he sido alcalde, en los últimos 4 años he visto pasar 4 o 5 ministros de vivienda, 4 o 5 presidentes ejecutivos del INBU. Eso genera una debilidad a la hora de dar continuidad a una serie de temas fundamentales que se tienen que manejar a nivel de jerarquías.
los diputados, ciertamente 57, donde con el respeto debido hay una cantidad importante que no se involucra en el análisis de proyectos de ley, deja reducido a unos pocos diputados el tratar de obtener conocimiento especializado y generar propuestas y resolver sobre esas propuestas en tiempo oportuno. No tienen reelección inmediata, entonces eso genera cambios, además de una constante rotación en muchas jerarquías. Por eso el conocimiento especializado que pueda llegar la academia y que puedan llegar los colegios profesionales me parece vital, pero una observación desde el lado de alguien que está del lado político. Siempre dije que creía en la necesidad de consolidar en este país un sistema nacional de información gerencial. Un diputado pasa ocupado 18 horas al día en diferentes temas y a veces muchos jerarcas. A veces la información que les llega no es la información gerencial en las cápsulas adecuadas para que pueda tomar las decisiones correctas en el tiempo oportuno. Un sistema de información gerencial que le permita conocer lo que es esencial, conocer en eso la academia y los colegios profesionales a través de estos ejercicios pueden ayudar. Pero adicionalmente debo agregar que debe complementarse con quitar trabas a la toma de decisiones. Yo felicito la excelente presentación que hizo doña Silvia, me parece que pone el dedo en la llaga en una serie de trámites y requisitos para esa toma de decisiones. Las municipalidades son víctimas de ellas. La enorme cantidad de trámites y requisitos para la modificación de un plan regulador como el que hemos hecho ahorita en Cartago y que estamos nada más a la espera de una publicación, toma más trámites de los necesarios, tiene costos más allá de los necesarios. Le decía ahora Guillermo, nosotros le pagamos a el INBU para que nos acompañara en todo el proceso de elaboración del plan y al final cuando le remitimos el plan nos mandaron 300 observaciones y yo decía, ¿cómo nos pueden mandar 300 observaciones si les pagamos para que nos acompañaran en la elaboración de la modificación del plan? Eso obviamente es un tema importante. ¿Cómo identificamos los cuellos de botella que obstaculizan la toma de decisiones en tiempo oportuno, que hacen más onerosas las inversiones para municipalidades pequeñas, sin los equipos técnicos requeridos, sin los recursos suficientes? Entonces avanzar en planes reguladores es más complicado, precisamente por eso observamos la enorme cantidad de cantones que no lo tienen. Entonces me parece que tenemos que abordar temas de eficiencia en la calidad de la información, en la tramitología y en facilitar la decisión oportuna de las instancias que toman en última instancia la definición. Ahora, don Marco, tal vez cómo ve el CEFIA pues todo este tema, ¿verdad? Es un tema pues complejo, decíamos, pero de parte del CEFIA, pues ¿dónde podrían estar esas claves para desentrabar esta discusión que ha generado que muchas municipalidades no cuenten con esta herramienta? Muchas gracias, don David, don José David, bienvenido, don Mario, Jonathan, doña Silvia, a esta su casa. Realmente para el CEFIA es fundamental y el Colegio de Periodistas el realizar este tipo de actividades, porque realmente estamos contribuyendo y estamos cumpliendo con lo que nos indica o lo que nos ordena a nosotros la ley, y es ser un ente asesor del Estado costarricense y de sus instituciones. Doña Silvia, muchísimas gracias por la exposición. Le puedo asegurar que de aquí en adelante será obligatorio para mis estudiantes el ver esa exposición que usted hizo, porque como dice don Mario, usted dio en el clavo en lo que son planes reguladores. Tengo algunas reservas con otro tema que es el reglamento de fraccionamiento y urbanizaciones, que ahora lo podemos comentar, pero realmente es importantísimo todo lo que usted ha señalado. Y empezaríamos hablando de que yo creo que para todos los costarricenses el contar con una herramienta de planificación es fundamental, eso nadie lo niega. Pero me preocupa la desnaturalización que se le está dando al concepto de plan regulador. Y es que vemos como producto de ciertas situaciones, la gente está creyendo que el plan regulador es el chiquito feo de la casa, y no debe verse así. Me lleva a una de las primeras diapositivas, y es curioso, doña Silvia, tengo que decirlo, y aquí lo tengo anotado, pero
De ahí no sé si es que me clonaron o le cloné a usted muchas ideas, pero coincido casi que en todo. Y es el hecho de la participación ciudadana. ¿Se está dando realmente esa participación ciudadana, sí o no? ¿Estamos siendo efectivos en la estrategia de comunicación con las diferentes comunidades? Estoy haciendo talleres participativos, estoy invitando a asociaciones de desarrollo y algunos grupos organizados, pero muchas veces las asociaciones de desarrollo son grupos de amigos, entonces van a llegar 10, 15 personas. Ese tipo de situación debe ser de análisis, porque si no tenemos participación ciudadana, esto no va a caminar. Producto de lo acontecido en Pérez Celedón, vemos ya que hay situaciones incómodas en Palmares, en Iberia y en otros lugares, que tenemos que tener muchísimo cuidado, porque podríamos entrar en una ingobernabilidad y falta de planificación. El desarrollo en cascada, genial, y tenemos que ir de lo general a lo individual, eso yo creo que todos aquí lo compartimos, pero también me llama a la reflexión, o nos llama a la reflexión, de que tenemos un modelo que no ha sido capaz de cumplir con lo que se estableció, y es que no podemos hablar de que ha sido exitoso si solo tenemos, entre comillas, 50 planes reguladores, donde la gran mayoría está desactualizado y es muy antiguo. Entonces el modelo hay que revisarlo, y vemos que se están haciendo esfuerzos muy importantes con lo que tiene que ver con la variable ambiental, pero hay otro montón de factores que tienen que analizarse. Entonces, ¿por qué no pensamos en un plan de desarrollo territorial que involucre esa regionalidad que comentaba doña Silvia, que no es posible que un cantón, y en eso don Mario pues sabrá más que nosotros, tiene un modelo de desarrollo y el de La Par tiene otro completamente diferente? Entonces no existe esa integración. El INBU ha venido trabajando recientemente en un modelo o en un nuevo manual para la elaboración de planes reguladores, eso es muy importante. El esfuerzo que se está haciendo a nivel de gobierno para que 22 cantones tengan ese plan regulador, eso es admirable. Mideplan, ahí está el MIBA y el INBU aquí. Agradecerle a don José David, como viceministro, a doña Ángela y obviamente al gobierno central por el esfuerzo que están haciendo. Pero tenemos que ser más asertivos, y aquí a mí me nace creo que la misma inquietud, y creo que voy a desarrollarlo un poquito más, que decía doña Silvia. ¿Quién los va a hacer? ¿Tenemos las empresas o las organizaciones para cumplir con esos 22 planes reguladores, y en qué tiempo? ¿Cuánto nos cuesta elaborar un plan regulador? Lo que se comentaba anteriormente, que el INBU viene a ser en alguna medida juez y parte. Claro, el INBU está saturado de trabajo, pues entonces dejemos que el INBU revise y dejemos que sean otros los que hagan los planes reguladores. Démosle acompañamiento a las municipalidades con los equipos que tienen que hacerse, los equipos de planificación de un plan regulador. Fomentemos esos equipos de planificación. Desde ahora el INBU puede ir fomentando en municipalidades que no tienen plan regulador y que están pensando en hacer uno. Bueno, creemos esos equipos planificadores que le den el acompañamiento a esa empresa durante todo el proceso. Son muchos las aristas que podemos ir hablando. Quiero ser muy respetuoso del tiempo, tal y como han sido los compañeros, pero sí hay que tener en consideración el costo de los planes reguladores. Si a un señor alcalde llega a la comunidad y le dice: mire, señor alcalde, si usted no me hace ese paso de alcantarilla, los chiquitos míos se me pueden ahogar, y tengo que agarrar la plata que tenía destinada para el plan regulador, le garantizo que el señor alcalde va a hacer el paso de alcantarilla. Entonces hay que buscar un modelo de financiamiento diferente, que creo que es lo que se está trabajando. También dentro de este tema, y lo planteábamos al inicio, este conversatorio estaba enfocado en hablar también del reglamento de fraccionamiento y urbanización, y creo que es importante debido a que este es el que se aplica en muchos lugares donde no hay plan regulador en la actualidad. Entonces, acá yo sé que en los últimos años ha habido una discusión sobre hacia dónde debería este reglamento, y yo creo que eso es parte de la discusión que se debería hacer con todos los componentes del plan regulador, ¿verdad? Hacia dónde deberían ir estos componentes de cara al futuro, a planificar la Costa Rica de mañana. Entonces, yo creo que podríamos ampliar un poco sobre el reglamento, la necesidad de cambios, qué es lo que se ha impulsado y hacia dónde lo quieren llevar. Podemos empezar con don Marco del Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Muchas gracias, don David. Este es un tema que el Colegio de Ingenieros, Federado de Ingenieros y Arquitectos ha venido trabajando desde el año 2018. Y yo aplaudo la posición del Gobierno Central de la República en el hecho de que nos sentemos a discutir y hacer un análisis técnico de mejoras. Hay un principio de flexibilidad de la norma urbanística que tenemos que manejar todos, y esto va cambiando.
Desde un principio hemos venido señalando algunas deficiencias con relación a este reglamento. Afortunadamente ya hemos ido llegando a acuerdos o a consensos, al menos con lo que tiene que ver, por ejemplo, con los INTAs, que ese es un tema muy, muy importante. También hemos hecho una exposición técnica y jurídica del por qué se debe de permitir el acceso excepcional para uso residencial y los lotes irregulares, lotes bandera fuera de cuadrantes urbanos y áreas de expansión. Y es que es triste la cantidad de cuadrantes urbanos que hay en Costa Rica, son muy pocos. Y entonces estamos utilizando esa variable para poder definir algunos tipos de fraccionamiento. La justificación para estos dos fraccionamientos es maximizar el aprovechamiento de la infraestructura existente. Pero en los lugares que están fuera de un área de expansión que cuenta con todos los requisitos, con toda esa infraestructura, no se permite. Entonces estamos siendo contradictorios con esa premisa que establece el reglamento. No es hacer fraccionamientos de una forma desordenada, es maximizar. Acordémonos que en la parte de planificación tenemos que velar por el crecimiento ordenado de las ciudades y ahí es donde queremos nosotros participar. El otro tema tiene que ver con la disposición del recurso hídrico. No todo fraccionamiento conlleva un proceso constructivo. Y eso hay que entenderlo, nosotros lo hemos venido señalando. Nosotros estamos limitando groseramente derechos constitucionales, tal y como lo establece el artículo 33 de la Constitución, el 45 y el mismo 65 que nos habla de una vivienda popular, tratando de poner una serie de restricciones que estarían en contra de lo que es el ser costarricense. Esos son dos temas, no sé cuánto tengo de tiempo todavía. Vamos a darle la palabra tal vez al viceministro, don José David Rodríguez, para que también amplíe un poco la visión del ministerio con este tema del reglamento y después podemos volver a usted, don Marco, también y a otros de los participantes. Adelante, don José David. Sí, gracias. En efecto, nosotros hemos tenido bastante cercanía con el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos, a quienes, además de estos temas, agradecemos el apoyo en otros temas técnicos donde estamos trabajando en conjunto. Con respecto al reglamento de fraccionamiento, hay que recordar lo que se mencionaba en la presentación y es su carácter supletorio. Es decir, está generado para valga la redundancia, generalidad del territorio sin considerar las especificidades de los cantones que pueden ser consideradas a través de los planes reguladores en su reglamento de fraccionamiento propio, ¿verdad? Entonces, ahí habría una posibilidad para que haya modificaciones de acuerdo, como lo mencionaba en la primera intervención, a esa visión que van desarrollando las municipalidades, a esa visión que se va construyendo en conjunto con las comunidades, porque ellos son los que conocen mejor el territorio. Entonces, en lugar de tener tal vez este efecto caótico de urbanización que nos presentaba la arquitecta Valentinus y al final, pueden haber ciertas concentraciones donde efectivamente, como dice don Marcos, se aproveche la infraestructura existente. Aún así, de todas formas, y considerando esto, pero considerando también estas demandas, digamos, que existen en los profesionales, en el país en general, hemos escuchado con atención los puntos que el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos nos ha expuesto. Ya hemos llegado a consensos como lo decía don Marco, por lo menos en cierto tipo de estudios, ¿verdad? Ya estamos haciendo la propuesta hacia el Ministerio de Agricultura y Ganadería, que es los puntos que están relacionados con reglamentos de ellos, y vamos a seguir conversando para avanzar en la discusión de estos otros puntos. Eso con respecto un poco al tema de la configuración de los fraccionamientos. Con respecto a, por ejemplo, el otro punto que es el de la disponibilidad del agua, en efecto también reconocemos que se convierte en una barrera para algunos o para varios casos. Eso lo reconocemos, no hay una intención de obstruir, todo lo contrario, creo que la administración ha dejado claro, la administración Chávez Robles ha dejado claro su voluntad de más bien eliminar todo lo que obstruya y que no tenga un fundamento normativo, y creo que la creación del decreto de cuellos de botella me parece que es la demostración que queda más patente esa voluntad donde queda más patente esa voluntad de parte de la administración. Ahora, para poder movernos dentro de eso, también como funcionarios públicos tenemos que movernos dentro del bloque de legalidad y normativo, y hay alguna jurisprudencia con respecto a pronunciamientos de la Procuraduría que señalan cómo se debe proceder para otorgar un permiso
con respecto a la existencia de servicios esenciales, que es criterio de la Contraloría, que es Procuraduría General de la República, que es el 229 de 2016, define el agua y la electricidad como servicios esenciales. Sin embargo, desde el punto de vista de la Ley de Planificación Urbana, el requisito es, digamos, ese pronunciamiento de parte de la AIA, y en esto reconocemos que el ente competente es el AIA. Digamos, no podríamos nosotros hablar en este momento, yo no podría representar el criterio de ese ente competente. Sin embargo, hay una visión también de apertura de parte del señor presidente ejecutivo de la AIA, que se ha incorporado recientemente en la institución, que está abocado en la disponibilidad de agua para estos grandes proyectos. Ya ha trabajado en algunos puntos con el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y también en todo lo operativo, digamos, dentro de la institución. Está dedicado a estos dos grandes temas, pero me parece que entonces, desde el punto de vista de la disponibilidad de agua, lo que podemos seguir avanzando es qué alternativas se podría brindar desde la perspectiva del ente competente para garantizar, por un lado, que no se va a afectar la provisión de servicios esenciales de parte de la IA, y de parte del punto de vista de urbanismo habría el control, digamos, que garantice el suficiente equilibrio de desarrollo en los territorios. Don Mario, tal vez su opinión sobre el tema del reglamento de fraccionamiento y urbanización, y del tema que introducen también acá los panelistas del recurso hídrico, la disponibilidad de recurso hídrico. Claro, sin ser experto en estos temas, permítanme ustedes introducir un tema que me parece urgente. ¿Qué opciones nos dan para resolver los asentamientos consolidados y lo que representan hoy en día para el desarrollo urbano y para la calidad de vida de las poblaciones? Cartago tiene alrededor de 7 u 8 asentamientos consolidados, unos en áreas públicas, como son los diques de Cartago, 2.500 familias habitando a las márgenes del río Reventado, que cada 50 años, según expertos, ha sufrido históricamente un lahar, y el último se dio hace 61 años. Estamos fuera del ciclo, estamos muy cerca de que se pueda repetir un lahar. Andaba con la señora ministra hace una semana aproximadamente que le invitamos, y le agradezco el interés que ha tomado. Pero nos faltan opciones. Tenemos otros asentamientos consolidados en espacios privados, donde alguien simplemente no pudo avanzar en el tema del fraccionamiento de la urbanización y terminó por vender derechos, y ahí viven, como en el Alto de San Blas, 300 familias que han ido creciendo de manera desordenada. Y yo le quiero pedir en esto al Colegio de Ingenieros, y quiero pedirles a las autoridades del INBU y del Ministerio de Vivienda opciones y alternativas, porque lo cierto del caso es que representan una enorme presión y un potencial riesgo de un desastre natural. Yo vengo de una reunión ahora temprano con un equipo de trabajo que consolidé en miras al próximo invierno, que me temo va a ser más fuerte de lo regular, según han dicho los datos, y cómo tomamos previsiones particularmente en zonas, y entre ellos los asentamientos consolidados a orillas del río, donde tenemos esta problemática. Aquí está don Rosendo, en alguna oportunidad hablamos de la posibilidad de habilitar algo que se llamó el bono comunal, que permitió acondicionar algunos de estos espacios e irlos llevando en un proceso de ordenamiento. Nuestro nuevo plan regulador plantea la posibilidad de planes de reordenamiento urbano que nos corresponde, y estuvimos ayer trabajando en una comisión, coordinar con los vecinos, lo cual no siempre es fácil en una zona precaria, en muchas oportunidades, para ver cómo de manera conjunta trabajamos en un plan de reordenamiento urbano que permita tomar una situación consolidada y tratar de llevarlo lo más cercano posible a los requisitos que establece la Ley de Planificación Urbana. Porque si usted dice un precario de 2.500 familias a orillas de un río que cada 50 años tiene un deslave importante, yo le decía a la señora ministra de Vivienda que yo estoy formalizando una solicitud de declaratoria de emergencia, tanto por el riesgo que representa para la vida de las personas, la situación
geográfica donde están ubicadas y la amenaza de un desastre natural, sino también de carácter sanitario, porque esta gente canaliza sus aguas negras, ahí crecen niños. Es un asentamiento que tiene casi 60 años de estar en Cartago. Los terrenos le pertenecen al MOP y necesitamos, y me aprovecho de la circunstancia, pero me parece no menos importante, porque si nos preocupamos, es importante que nos preocupamos por el presente y por el futuro, pero tenemos una situación consolidada que tenemos que normalizar, y si bien es cierto, podemos ordenar los nuevos fraccionamientos, las nuevas urbanizaciones, y yo muy en pro de que se haga, no podemos desconocer de que tenemos a lo largo y ancho del territorio nacional y mucho en el gran área metropolitana la urgencia de resolver alguna situación con los asentamientos consolidados donde viven enorme cantidad de seres humanos en situación de vulnerabilidad y riesgo social, lo que nos exige de la institucionalidad, y pido apoyo a la academia y a los colegios profesionales para encontrar soluciones. Vayamos a escuchar lo que dice la academia con don Jonathan Agüero de PROUS con relación a este tema que estamos tratando también del tema de fraccionamientos y reglamento de fraccionamientos y urbanización. Bueno, tal vez para primero acotar algunos puntos que ha mencionado en tema de participación, por ejemplo, nosotros ahora estamos trabajando el plan regulador de Parrita y hicimos un proceso de invitar a la gente, inclusive por medio de notitas que les mandan en los cuadernos a los chiquitos en las escuelas, ¿verdad? Fuimos a cada barrio, invitamos a un montón de gente, llamamos a un montón de asociaciones, pero la forma más efectiva de que llegaron es que están asustadísimos con el plan regulador de Pérez, y llegó gente diciéndonos que si les íbamos a quitar las fincas, ¿verdad? Con el plan regulador, un poco lo que José David mencionaba hace un rato, ¿verdad? Hay un nivel de desinformación enorme en la calle, ¿verdad? Y bueno, eso nos lleva de nuevo a esta parte del proceso, la participación, el proceso participativo. La gente está llegando a los procesos participativos porque está asustada, ¿verdad? Y eso no debería ser. Bueno, nosotros aprovechamos que llegan y por supuesto que les aclaramos todas las dudas, pero mi punto es que ese proceso y esa educación que mencionábamos, ¿verdad? De la educación que hay que hacerle a la gente, a las personas en los diferentes cantones, eso pues tenemos que trabajarlo a nivel general también, a nivel de país, ese proceso de educación, ¿verdad? Y trabajo en la planificación territorial. Con respecto a lo del reglamento de fraccionamiento, también hay que mencionar que desafortunadamente en el país uno se encuentra constantemente con fraccionamientos en sitios donde realmente no debería haberse permitido el fraccionamiento, donde no hay planificación territorial, donde realmente no sé cómo se está interpretando el reglamento de fraccionamientos del INBU, ¿verdad? Tanto el anterior como el actual, y uno ve fraccionamientos que uno piensa que claramente no deberían estar ahí, ¿verdad? Y ese es justamente el problema que tenemos, y un poco por lo que hemos insistido en que usted tiene que tener su propio reglamento de fraccionamiento justamente para que esas cosas no sucedan, para que no se abran esos portillos, ¿verdad? Porque, por decirles algo, el ejemplo de Parrita, a mí, digamos, me preocupa muchísimo algo. En Parrita hay 42 escuelas en un cantón de 20,000 habitantes, y Parrita tiene 22 escuelas unidocentes, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Significa que hay 22 sitios donde la población es tan baja que simplemente tienen que tener una escuela unidocente para atender a 5, 10, 12 estudiantes, ¿verdad? Y obviamente eso no es sostenible. O sea, y a mí me parece increíble el esfuerzo que hace el Ministerio de Educación Pública en tener esas escuelas unidocentes en sitios, ¿verdad?, remotos, realmente remotos,
¿verdad? Sitios donde cuesta mucho llegar hasta en un doble tracción en verano, ¿verdad? Y entonces, esa es justamente la dispersión de la que debemos cuidarnos, no debemos seguir repitiendo estos patrones de crecimiento desordenado, ¿verdad? De fraccionamiento en donde sea. Eso no se puede permitir, eso es justamente lo que queremos atacar con los planes reguladores, ¿verdad? Entonces el fraccionamiento, hay que tener mucho cuidado cuando usted permite o no permite fraccionamientos, porque entonces puede generar dispersiones que realmente no son convenientes para la planificación territorial ni para esa misma gente. Aún en esas escuelas hay estudiantes que nos decía la maestra de la escuela, si hay gente aquí que viene a caballo y dura media hora a caballo llegando a la escuela, ¿verdad? Entonces, si nosotros seguimos repitiendo esos patrones de permitir el fraccionamiento donde sea, pues vamos a seguir incentivando esta dispersión que no tiene sostenibilidad, ¿verdad? Solo para mencionar el asunto de la educación primaria, ¿verdad? Y después hay que sacar a muchos de estos muchachos en un bus o lo que sea para que lleguen al colegio. Muchachos que andan en moto desde los 12 años, ¿verdad? Porque esa es la única forma de salir para llegar al colegio, ¿verdad? Entonces esto acarrea un montón de otros problemas que hay que tener muy, muy claros cuando estamos hablando de planificación territorial. Nos quedan pues unos 10, 15, 14 minutos de este bloque que estamos conversando ahora del reglamento de zonificaciones y de fraccionamiento, más bien de fraccionamiento y urbanización. Tal vez acá entonces es importante pues llegar a conclusiones, ¿verdad? Como hacia dónde tiene que estar ese tema, qué es lo que se tiene que plantear y cómo esto va a ayudar a desarrollar las comunidades del país. Empezamos con el viceministro, don José David. Gracias. Bueno, yo pienso que puntualizando, me parece, en primer lugar, que es importante tener en cuenta esa característica que mencionábamos antes, tratando de hacer los balances que vimos en la presentación que hay que hacer, balance técnico, social, de participación, balance político, y en ese sentido hemos escuchado con atención las observaciones que aún persisten al reglamento, porque luego de su implementación en 2020 hubo una mesa. Bueno, yo no estaba en la administración en ese momento, pero conozco un poco del contexto. Hubo una mesa donde se realizaron las modificaciones en aquel momento. No todas fueron, todas las observaciones seguramente fueron acogidas, pero hay algunas que se han planteado actualmente y que merecen la pena ser revisadas, y por eso es que estamos en este proceso de diálogo entre el MIBA, entre las autoridades y el Colegio Federado de Ingenieros Arquitectos. Dentro de eso están los puntos relacionados con el reglamento de fraccionamiento urbano y lo relacionado con la disponibilidad de agua, donde creemos importantísimo la participación del ente principal, el ente rector ahí, que es el AIA, y por eso también ya hemos adelantado algunas conversaciones con el jerarca de esa institución, de tal forma que podamos ir convergiendo en posiciones y ir avanzando, digamos, en acuerdos que permitan atender las demandas, las observaciones que estamos teniendo y ver en cuáles, a través de ese balance que se puede realizar, podríamos acometerlas. Tal vez don Marco añadir a lo que ha dicho el viceministro en relación a las conversaciones que vienen dando ustedes con la cartera de vivienda y verdad sobre ese tema, las posibilidades de llegar a acuerdos y construir pues una herramienta útil a la ciudadanía. Cuando las conversaciones son técnicas, respetuosas, propositivas, creo que siempre se van a llegar a buenos resultados. Aquí en una conversación no es imponer, sino que es convencer. Y uno convence con argumentos y con una discusión saludable, pensando en el bien común, no pensando únicamente en el bien individual. Nosotros desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos estamos muy satisfechos con la apertura que hemos tenido con las autoridades del MIBA, del INBU, en donde realmente hemos podido plantear nuestras preocupaciones que hemos venido externando a lo largo de muchos años y que en algún momento no quisieron ser escuchadas. Hoy día están siendo escuchadas. Tenemos problemas, y don Mario señalaba ahorita lo que son los asentamientos informales. Don Mario, se están dando en todo el país. La gente está vendiendo en derechos y la gente se está metiendo a vivir allí. Otro problema serio que tenemos que analizar, y desde ya pues el colegio lo está trabajando, y sé que las instituciones gubernamentales y las municipalidades también, es realmente tan conveniente esa concentración de la población en centros urbanos,
sin haber resuelto problemas de salud, de seguridad, de movilidad, de trabajo. Entonces son elementos que hay que tener cuidado a la hora de hacer un proceso de planificación. O sea, vuelvo a lo que decía doña Silvia en las primeras filminas. Para que un plan regulador tenga éxito, tiene que haber participación ciudadana. Y lo primero que tenemos que preguntarle a los ciudadanos antes de iniciar un plan regulador es hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el modelo de desarrollo que ustedes quieren? ¿Qué piensan ustedes que debe ser el desarrollo de Cartago? ¿Cómo lo ven ustedes con sus abuelos, con sus papás? Lo que ellos visibilizaron o visualizaron y qué es lo que ustedes quieren hoy día. ¿Qué características tenemos? Si hacemos ese planteamiento desde el inicio, el ordenamiento del territorio va a ser posible y va a cumplir con todas las, digamos, con todas las expectativas que la gente tiene. Ahí yo sí hago un llamado a seguir trabajando, volver a un modelo. Hace muchos años escuché a don Orman Vargas hablar del barrio. Yo me crié en un barrio en Pérez Celedón, en San Isidro del General, donde vivía con los hijos de la maestra, del policía, del dueño del mercado, y ese modelo del barrio en zonas urbanas no centralizadas fue todo un éxito. Y no había problemas, y había una excelente convivencia. Entonces, ¿por qué a gente tan preparada en este tipo de materias, por qué no analizamos y por qué no volvemos a analizar el modelo del barrio? Los barrios en zonas rurales, que es un concepto muy bonito y que no tendría que cumplir o estar tan cuadrado con lo que son normas estrictamente de urbanización o de un condominio. Sobre eso que decía don Marcos, tal vez don Mario y don Jonathan podrían ampliar relacionado con el tema de la participación. Yo creo que es vital en este tema justamente eso, cómo integrar a las comunidades para que se apropien del tema, se apropien de la construcción de una herramienta que los va a proteger a futuro. Tal vez entonces don Mario pues pasa en la práctica es posible que la municipalidad pueda convocar a todas las personas diversas, digamos, de un cantón para que puedan participar de esa construcción, o es escasa esa participación. ¿Por qué tal vez? Claro, bueno, no quiero que se me vaya el uso de la palabra sin agradecer por la invitación. Y todavía nos queda un bloque, don Mario, entonces todavía nos queda un bloque más, así que... Ok, perfecto, pero agradecer también a los compañeros de mesa, me siento muy honrado por el nivel que ellos manifiestan y que presentan. Vean, yo creo que en el reto de perfeccionar nuestra democracia es imperativo que Costa Rica evolucione de una democracia representativa a una verdadera democracia participativa. Nosotros hemos hecho en la Municipalidad de Cartago un ejercicio en esa dirección, creando consejos consultivos en diferentes áreas para ver cómo involucramos cada vez más a la ciudadanía. En la cultura light en la que vivimos, donde la desinformación expande cada día y en donde un plan regulador puede ser frenado porque alguien con intereses económicos logra hacer una campaña en redes sociales y mover población para ir al Consejo Municipal, incidir en una decisión política de una mayoría de regidores e impedir la toma de decisiones técnicas. Entonces creo que tenemos que pensar, ni técnicos centrados y sentados solamente en la academia, sin contacto con los tomadores de decisión y con la ciudadanía, sin políticos, sin acceso al conocimiento técnico especializado o ciegos a ese conocimiento especializado, ni ciudadanos desinformados. Necesitamos avanzar primero a que, como este ejercicio lo propicia, logremos que las instancias técnicas hagan un esfuerzo por allegar información especializada y conocimiento especializado a los tomadores de decisión, de manera encapsulada, digo yo, porque en la limitación del tiempo que a veces tienen algunos jerarcas, hay que saber llevar la información para que pueda ser captada de la forma más eficiente, pero igualmente tenemos que quitar obstáculos para la toma de decisiones y necesitamos igualmente avanzar hacia una ciudadanía informada. Hoy en día alguien dijo, tenemos más información, pero no necesariamente mejor información. ¿Cómo llevamos información adecuada a la población y cómo logramos integrarlos a la toma de decisiones? Porque en última instancia hay ciudadanos que han creído que la democracia es convertirse nada más en un francotirador desde una red social, en un teléfono o una computadora para atacar
todo lo que existe. Y uno de los enormes retos de la democracia es cómo involucramos o cómo evitamos cómo transformamos la insatisfacción con el sistema en una fuerza positiva de cambio para evolucionar en mejoras institucionales y en mejoras democráticas. Creo que ahí hay un reto vital y la participación ciudadana es informada, la capacitación de quienes ocupan puestos de elección popular, de quienes toman decisiones, es fundamental. Igualmente, el allegar capacidades técnicas a las diferentes instancias, el allegar información especializada y adecuada a los ciudadanos, es una tarea fundamental en donde estoy seguro que los colegios profesionales, la academia, tienen muchísimo que aportar, y en donde cuando tenemos gente profesional, técnica que llega a instancias políticas, creo que ayuda mucho a que esas observaciones puedan ser encauzadas y en última instancia impacten en decisiones de política pública. Don Jonathan. Sí, bueno, aprovechando que don Mario estaba comentando eso, quiero comentarles que Produce está preparando un curso específico para regidores y regidoras recién electos y para alcaldes y otros miembros de las municipalidades, directamente para ellos, para que se capaciten en el tema de ordenamiento territorial, justamente para, digamos, ir llenando estos vacíos que sabemos que algunos miembros de los consejos municipales, algunos alcaldes y alcaldesas podrían tener, ¿verdad? Entonces, ahí que todos los que estén interesados, pues con muchísimo gusto los vamos a atender. Es completamente gratuito y es virtual y en las noches para poder atenderlos. Va a empezar muy pronto, eso sí. Con respecto a lo que mencionaba don Marco de los barrios, me parece que es un concepto muy, muy importante. Y nosotros, por eso tal vez yo insisto tanto en que hay que realizar la planificación territorial en cada punto. Nosotros vamos a cada comunidad, revisamos cada barrio, analizamos cuáles sí tienen potencial de crecimiento, cuáles no tienen potencial de crecimiento, cuáles deberían consolidarse y deberíamos permitirle un fraccionamiento menor, cuáles no deberían consolidarse porque no tienen las capacidades, no tienen los servicios apropiados y es muy caro llevar los servicios hasta ahí. Entonces, toda esa planificación tiene que realizarse. Todos esos barrios son visitados, todos esos barrios son analizados. Unos van a convertirse en barrios que deben mejorarse sustancialmente y deben consolidarse, y otros básicamente se van a quedar como están porque no deberían, no hay medios, no hay servicios para que esos barrios realmente se consoliden, ¿verdad? Pero en el fondo tenemos que hacer la planificación territorial en el campo, uno por uno, cantón por cantón, distrito por distrito, poblado por poblado, para analizar cada una de estas características. Y sí, nosotros siempre impulsamos la consolidación de esos barrios que tienen las características para ser consolidados. No todos pueden ser consolidados, pero muchos van a ser consolidados, van a tener, digamos, se les van a ofrecer las ventajas necesarias en fraccionamiento para que crezcan, ¿verdad? Para que tengan, ¿verdad? Y por supuesto que no creemos que todo el mundo tiene que vivir en el centro de San Isidro de Pérez de Ledón, ni mucho menos, ¿verdad? Hay muchos sitios que tienen facilidades y que deberían consolidarse o ya son consolidados y deberíamos crear zonas de expansión para esos sitios, ¿verdad? Pero es que hay que hacer la planificación territorial en cada uno de estos, ¿verdad? Y hay que seguir actualizando, la verdad, no podemos hacer planes reguladores cada 30 años, eso no funciona, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, pero 5 años también es demasiado pronto con el proceso, ¿verdad? Si tuviéramos un proceso intermedio donde las actualizaciones fueran más sencillas, tal vez, pero digamos que es claro que no podemos trabajar con un plan regulador cada 30 años. Don Marco me pidió la palabra y eso pues nos lleva también ya a lo que es este último bloque en el cual la idea es que ustedes reaccionen a cosas que hayan manifestado otros panelistas, o si tienen alguna pregunta también pues la pueden realizar. Entonces tal vez don Marco, sí, adelante. Sí, tal vez ahí nada más hacer un comentario con lo que decía don Jonathan, y lo comparto plenamente, don Jonathan, en el sentido de que hay barrios o hay lugares donde tienen que
que permitirse la expansión. Pero tenemos un problema y por eso a mí me encanta que estemos en este proceso de análisis, de discusión para mejorar. Y un problema que tenemos es que una de las variables para permitir cierto tipo de fraccionamiento son los cuadrantes urbanos. Y les quiero decir, por ejemplo, que en Costa Rica tenemos 493 distritos, de los cuales 401 son urbanos, y únicamente tenemos 284 cuadrantes en todo el país. Eso no puede ser. O sea, es que racionalmente no puede ser. Si analizamos propuestas de plan regulador, ahora con la cartografía que tenemos, con las ortofotos a escala unos 5.000 o 1.000, con solo ver una ortofoto, ya uno se da cuenta de que hay centros que han crecido y los están dejando fuera de cuadrante urbano, como una limitación para que no se dé algún tipo de fraccionamiento y que la gente pueda vivir allí. Eso no va a afectar, ya se cuenta con los servicios. Entonces, ese tipo de análisis es lo que tenemos que hacer nosotros, analizarnos, contribuir, proponer, darle las competencias al INVU para que realmente sea un ente asesor de las corporaciones municipales, que realmente les dé ese acompañamiento, que no se distraiga de su función principal. Elaborando planes reguladores, por ejemplo, que es una cuestión que yo en lo personal lo considero y es un tema pues, que será analizado en algún momento, porque hay otras instituciones y otras organizaciones que lo pueden hacer. Trabajemos, y concluyo con esto para darle la oportunidad a los compañeros y referirme al final a hacer el cierre, trabajemos en los equipos planificadores de las municipalidades. El INVU tiene que estar trabajando ya, formando esos equipos planificadores en todas esas corporaciones municipales que no cuentan con plan regulador, que no cuentan con el recurso para hacer un plan regulador, para que ellos vayan desde ya planificando y buscando sus recursos. Doña Silvia nos presentó una filmina de las 4 etapas que conllevan con la promulgación del plan regulador. Después hay 3 etapas más que tienen que ver con seguimiento. Bueno, entonces aprovechemos que ese equipo planificador conozca, aún sin tener el recurso, qué es lo que se debe hacer para un plan regulador y que le puedan ayudar a las autoridades municipales y políticas para realmente que sea exitoso. Me gustaría escuchar la opinión de tal vez don Mario y don José David con relación a esto que plantea don Marco. Bueno, yo insisto, me parece muy importante evolucionar en esa dirección. La coordinación entre diferentes instancias es importante. Avalo igualmente lo que dice don Marco y estableció doña Silvia, el poder dotar de capacidades a instancias institucionales, y a un país que se nos atomiza cada vez más con la creación cada vez de más y más cantones, producto de una visión también carente de una planificación país. Creo que es importante potenciar estas capacidades en las federaciones de municipalidades que nos pueden integrar. Nosotros tenemos el problema que se señalaba ahora. Hicimos un plan regulador, tenemos trazados ejes viales, pero nos llegamos y el cantón del Guarco no atiende ese eje vial. Y entonces queremos tener una ruta de circunvalación que no conecta con la realidad de lo que dispuso el cantón del Guarco en su ordenamiento urbano. Ahí necesitamos entonces una planificación urbana de carácter regional que nos evite ese tipo de conflictos. Pero me permito insistir sobre lo que planteaba anteriormente. Es vital e importante avanzar en un nuevo reglamento, nuevos planes reguladores, nuevos reglamentos de fraccionamientos y urbanizaciones, pero no dejemos de ver lo que ya tenemos, y tenemos bombas de tiempo, literalmente hablando, a lo largo del gran área metropolitana y de todo el país, que son asentamientos consolidados donde la gente se acomoda como quiere y sigue creciendo con cuarterías y cuarterías y cuarterías. Yo decía, cada Semana Santa en los diques de Cartago, después de cada Semana Santa aumenta la cuartería porque se va, hay gente que habita ahí, una gran cantidad de migrantes que se va para su país y de regreso trae familiares, y estamos teniendo un crecimiento explosivo en manera demográfica en condiciones inadecuadas, y eso me permite tal vez plantear un tema más que se los quiero dejar. ¿Cómo equilibramos los requisitos para efectos de no estimular la informalidad? Es
es un tema que se ha planteado a veces a nivel de impuestos, y yo lo quiero plantear a nivel de requisitos urbanísticos. ¿Qué incentiva la informalidad a la hora de que alguien construye su casa sin permiso de construcción o sin seguir los requisitos? ¿Qué hace que la gente desista de urbanizar o de hacer el fraccionamiento y decida que su finca la vende en derechos? ¿No será acaso que estamos llenando de tantos requisitos y haciendo tan inaccesibles los requisitos que estamos estimulando la informalidad? Entonces me parece que ese es un tema que merece ser analizado, porque tiene que existir un equilibrio que al fin de cuentas estimule a que la gente se conduzca hacia la formalidad a la hora de construir vivienda, a la hora de abrir un negocio comercial. Nosotros acabamos de habilitar en el nuevo plan regulador la posibilidad de que pequeños emprendimientos puedan establecerse en zonas residenciales, porque tenemos la realidad de gente que nos dice, mire, yo tengo un pequeño emprendimiento y quiero ponerlo en la cochera de mi casa o en una casa de afuera, y lamentablemente ha sido la historia hasta ahora. Esperamos ya cambiar con la publicación del nuevo plan regulador. No, mire, usted no puede porque el uso del suelo, dice, yo quiero formalizarme, yo quiero sacar mi patente y formalizarme y cumplir todos los requisitos. No puede porque el uso del suelo no le permite. Entonces estamos tratando de hacer un equilibrio en que esos pequeños emprendimientos puedan operar en la ley, en la formalidad, y que cuando ya crezcan obviamente se conduzcan a otra realidad. Pero entonces, los requerimientos que estamos estableciendo estimulan ir hacia la formalidad, o por el contrario, tenemos condiciones que estimulan la informalidad y hacen que la gente construya como quiera, ahora negocios donde quiera, o se vaya a meter de precario a algún otro lugar. Ese es un tema también que me parece medular y digno de analizar. Y tal vez don José David puede mencionar sobre esto, un poco cómo construir esos requisitos en un equilibrio justamente para propiciar la formalidad, pero también de la protección del ambiente y otras variables. Sí, gracias. Bueno, ese punto me parece fundamental, me voy a referir a él, pero antes quisiera retomar tal vez algunas cosas que se fueron diciendo en camino desde la última vez que participé. La primera me parece que es reconocer que efectivamente hay una sobredemanda, digamos, de gestiones en las instituciones, y que efectivamente los equipos técnicos, los compañeros, colegas en las instituciones están muy recargados. Pero no podría dejar de reconocer las buenas noticias y los buenos productos que han venido generando haciendo el esfuerzo que dentro de esa sobrecarga se puedan realizar cosas distintas. Una de estas es, que creo que don Marco lo mencionaba, el funcionamiento de la mesa de trabajo permanente, semanal, entre el MIBA, el INBU, CETENA, para poder atender directamente a las municipalidades que están realizando trámites de planes reguladores, y que ahí se pueda discutir y llegar a solventar observaciones que pueden hacer que el proceso de revisión sea muchísimo más fácil. Y dicho esto, también es importante mencionar que hay procesos, ha habido un esfuerzo para reducir esos procesos de revisión hasta llegar a las 6 semanas, pasando de antes tiempos superiores en meses, ¿verdad?, a llegar a tener este compromiso de hacerlo lo más rápido posible, y me parece que eso merece un reconocimiento para los compañeros que han con su esfuerzo logrado estas mejoras. Se mencionó el tema de los barrios, me parece muy importante, y aquí quisiera mencionar y también anunciar y poner a disposición la guía para el diseño de ecobarrios, que es una guía que presentó recientemente el INBU con apoyo de la cooperación francesa, de la Asociación Francesa Agencia Francesa de Desarrollo, recientemente publicada hace un par de semanas, que recomienda o establece lineamientos para las intervenciones urbanísticas, para las intervenciones relacionadas con vivienda, y que tiene ejes muy importantes, por ejemplo, transversales, como el tema de género, como el tema ambiental, como el tema de cambio climático. Y hablando de cambio climático, también tenemos una buena noticia, también apoyados por la Agencia Francesa de Desarrollo, y es la publicación de la guía de la incorporación de la variable de cambio ambiental para la elaboración o la formulación de los planes reguladores. Esto, además, fue un compromiso internacional del país, y con este apoyo de la agencia francesa fue concluido, ya está presentado, y también se encuentra disponible en
en el limbo. Además, el Ministerio de Vivienda se encuentra ya en el proceso de formalización de una estrategia que estará agrupando diferentes políticas o programas relacionados con lo que don Mario estaba planteando, que es un tema fundamental, y es la atención a los asentamientos informales. Esta estrategia se llama Mi Barrio y será un instrumento de política que será presentado prontamente por parte del Ministerio de Vivienda. Yo quisiera referirme también al ámbito legislativo, al proyecto que doña Silvia reseñó, que fue el 24.108, que es el que crea algunas sanciones y también incentivos. Me voy a concentrar en los incentivos porque uno de los proponentes es el señor diputado José Pablo Cibaja, y él presentó, y creo que ya es una ley de la República, un proyecto en el ámbito de la transferencia de recursos para la red vial cantonal, donde se estableció ya la obligatoriedad de tener planes viales quinquenales, ¿verdad? Haciendo una analogía un poquito con alguna distancia de los instrumentos de planificación, pero lo interesante es que se creó un incentivo en términos del presupuesto para las municipalidades que realicen estos planes, y que aparejado con procesos de capacitación que ha habido en los programas relacionados con la red cantonal, entonces me parece que crea un escenario muy importante para que las municipalidades afiancen esos instrumentos de planificación. Entonces pasamos de hace unos 10 años, cuando en las municipalidades se veía con cierto recelo la definición con un instrumento de las inversiones en la red vial cantonal, a ahora escuchar incluso personas en las alcaldías defendiendo esto como una herramienta. Entonces, ojalá que pudiera este otro incentivo que se crea, que se está planteando en el proyecto de ley 24.108, poder lograr tener un efecto como ese, que también le genere alguna fuente de recursos. No es suficiente, lo sabemos, hay que hacer un gran esfuerzo para poder atacar el tema de los costos. Y en esta misma línea del tema de los costos, porque tenía varios puntos, disculpe, pero estoy tratando de ser lo más resumido posible, pero no quería olvidar que en este tema de los costos está relacionada el esfuerzo de la modificación del manual de revisión de los planes reguladores. Esto también lo vimos en la presentación, y lo que el objetivo que busca esta modificación es optimizarlo en términos de establecer, y ya se ha hecho un esfuerzo en esa línea con ese producto, los requerimientos mínimos basados en la normativa legal, de tal forma que podamos también impactar un poco el tema de los costos para el desarrollo de los planes reguladores. Don José, voy a darle la palabra a don Jonathan, pues poco para ya ir casi que cerrando, ¿verdad?, este conversatorio, que yo sé que podríamos quedarnos aquí conversando toda la tarde, pero tal vez para ir un poco aterrizando y cerrando ese tema, don Jonathan, empezamos con usted y le damos unos 2-3 minutitos a cada uno para cerrar. Muy bien. Tal vez para aportar un poquito lo que don Mario mencionaba, y que se nos sale un poquito del tema, porque esto no es fraccionamiento y urbanizaciones, eso es renovación urbana, pero creo que también es un tema importante que hay que mencionar. Y en eso, digamos, particularmente en estos asentamientos informales, pues hay que pasar por renovación urbana los reglamentos de planificación, ¿verdad? Hay que y sé que la municipalidad tiene todo eso metido en el nuevo reglamento, en la nueva renovación, pero también, digamos, hay que tener claro que las propias municipalidades por sí solas no lo van a lograr, ¿verdad? Y por eso, digamos, la solicitud de ayuda de don Mario al gobierno central, y yo creo que eso tiene que quedarnos clarísimos a todos y todas, ¿verdad? Que el problema de los asentamientos informales no lo puede resolver la municipalidad, ninguna municipalidad por sí sola, ni las más grandes de este país, ¿verdad? Entonces, ahí sí tenemos que pasar por el gobierno central, y tenemos que trabajar mucho más coordinados en este tema. Yo creo que ahí hay muchas oportunidades, hay muchas cosas que las municipalidades pueden hacer, hay otras que no, que ahí vamos a tener que pasar al gobierno central, pero yo creo que sí tiene que ser muy, muy coordinado entre las municipalidades, el gobierno central y otras instituciones, ¿verdad? Pero particularmente que el MIVA, la municipalidad, los técnicos municipales, el Consejo Municipal, todo el mundo realmente tiene que trabajar en conjunto para resolver este problema. No es un problema sencillo de resolver, pero yo creo que sí hay que trabajar la planificación territorial, hay que trabajar la parte política dentro de las municipalidades, y hay que trabajar la coordinación interinstitucional, las municipalidades, el MIVA,
y todas las instituciones financieras, todos los que están dentro del sistema. Y eso es muy importante, aunque digamos que está un poco más salido de lo que es fraccionamiento y planes reguladores. De fraccionamiento, ¿verdad? Tiene que ver mucho en planes reguladores con renovación urbana, ¿verdad? Y esa es la herramienta que tenemos que utilizar aquí. Y lo otro de derechos, informalidad, también es muy preocupante. Y creo que la dirección correcta, la mencionó también don Mario, al flexibilizar los planes reguladores, ¿verdad? Para que la gente pueda tener esos pequeños emprendimientos, ¿verdad? Nosotros trabajamos también con lo que llamamos talleres artesanales. Si usted quiere tener un pequeño tallercito en su casa para hacer galletas, ¿por qué se lo vamos a impedir? ¿Verdad? Esos talleres se pueden realizar en muchas zonas, ¿verdad? Entonces, la flexibilización de los planes reguladores en estos términos también son muy importantes, ¿verdad? El problema de los derechos, nosotros lo hemos estado trabajando, es un problema durísimo, pero yo creo que también hay que trabajarlo. Yo creo que hay que pasar a otro nivel ya con este asunto de los derechos. Es un asunto que está desbocado en muchos cantones. Hay muchos problemas de estos en muchos cantones diferentes y yo creo que ya no basta con lo que tenemos ahora. Hay que pensar en reformas legales bastante serias para atacar esto, aunque claramente hay mucho por recorrer aquí. Tal vez, don Marco, para ya cerrar un par de minutos, un poco ligado a lo que decía don Jonathan con relación a esta necesidad de unir pues, sectores para discutir un tema que no se resuelve, pues no solo la municipalidad lo puede resolver, tiene que haber una participación activa de diferentes sectores. Sí, muchísimas gracias. Realmente, cuando vemos y podemos escuchar lo que se ha dicho hoy acá en esta sesión de trabajo, los esfuerzos que se han venido haciendo con diferentes organizaciones del Estado, todos conscientes de que algo está pasando y que tenemos que corregirlo, ese es el camino correcto. Tenemos que involucrarnos absolutamente todos. El problema sucede cuando alguien se cree dueño de la verdad absoluta y no permite que se discutan con argumentos técnicos y jurídicos acciones que van en beneficio de todos nosotros. Si nosotros hacemos un análisis del modelo de crecimiento económico y de desarrollo de nuestro país desde 1821 a la fecha, podemos ir viendo cómo nuestros antecesores fueron creando un modelo que fue exitoso y que fue muy exitoso, pero el éxito de eso se daba en la participación de todos y cada uno de ellos. El modelo disperso ha sido una constante en Costa Rica y aquí tenemos, no, Jonathan hablaba del MEP, yo hablo de otras instituciones del Estado costarricense como el ICE, por ejemplo, que uno llega y a cualquier lugar y hay un mercurio y hay electricidad. Ese es un modelo exitoso, digamos, de desarrollo. Nosotros no podemos pretender de la noche a la mañana traernos toda esa gente que ha convivido con sus vecinos o que ha vivido en una zona rural a centros urbanos. No lo vamos a lograr, va a ser un fracaso. Al fin y al cabo nos va a salir más caro. Los traemos a centros urbanos, no van a ir a trabajar y a cuestión de 2 o 3 meses los tenemos cuidando carros y más bien acrecentando el problema social. De lo que está acá, yo me voy muy satisfecho y sé que la Junta Directiva del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Dirección Ejecutiva y todas sus direcciones, muy satisfechos de lo que aquí se ha discutido y sobre todo de la voluntad de colaboración. Don Mario, desde ya, y aquí está miembro de la Junta Directiva, está nuestro señor presidente desde ya, y usted lo conoce muy bien, el compromiso de esta organización de colaborar para tratar de buscar alternativas junto con otras instituciones del Estado a esos problemas. Porque, Jonathan, yo coincido con usted, el problema de los derechos ya se desbordó. Y ya esto es algo que se está dando en todo el país. Y entonces, esa flexibilización que hablaba usted, don Mario, es necesaria. Y no es flexibilizar en procura de desordenar. Es todo lo contrario, es realmente de permitir un desarrollo social y económico acorde con algo que no hemos mencionado acá, y es la idiosincrasia del ser costarricense. Don Mario, pues un par de minutos para las conclusiones. Claro. Yo agradezco mucho esta invitación, esta instancia. Me parece, como lo dije hace un rato, que el país y esta democracia tiene un enorme reto por elevar la calidad del debate público, y este tipo de foros contribuyen decididamente a eso. Alguien, creo que fue Euclides, dijo hace mucho tiempo que la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta.
aunque hoy alguien podría decir que si viajamos de Nueva York a Europa, no necesariamente la distancia más corta sea la línea recta, pero lo cierto del caso es que la frase de Euclides, le digo yo a veces a mis compañeros de trabajo, si sabemos el punto donde estamos, si sabemos el punto hacia donde queremos llegar, lo que se trata es definir una hoja de ruta. En una política como es la política nacional, en el amplio sentido de la palabra, que discurre, y en un debate público que discurre muchísimas veces, inmerso en trivialidades y en asuntos sin importancia, en última instancia distractores, creo que todo lo que se haga por reorientar el debate público hacia las áreas y temas de interés es fundamental. Entonces yo agradezco al Colegio de Ingenieros, al Colegio de Periodistas, agradezco a los compañeros panelistas y a las personas que han participado hoy acá presentes o los que nos están siguiendo, por tener sed de conocimiento. Uno dice, teniendo una universalidad de temas tan serios e importantes en los cuales ocuparnos, a uno le sorprende cómo hay gente que se distrae en asuntos que no contribuyen a la búsqueda de las soluciones. De ahí que mi reconocimiento sincero y mi llamado a que privilegiemos este tipo de instancias de análisis serio, profundo, con aportes técnicos que nos conduzcan a la toma de decisiones, obviamente guiada hacia una amplia participación, porque como lo decía hace un rato, no necesitamos académicos cerrados en la academia, necesitamos académicos llegando y allegando su conocimiento a las instancias de toma de decisiones, pero también a la formación de una ciudadanía no solamente consciente de sus derechos, sino también consciente de sus deberes en la consolidación de esa democracia. Y parte de sus deberes es avanzar hacia una ciudadanía cada vez mejor informada, para que a la hora de tomar decisiones, y la ciudadanía lo toma cada vez que va a las urnas electorales, lo haga sobre criterios más sólidos que permitan allegar también personas más adecuadas a los puestos de representación popular. De ahí que el agradecimiento, reitero, y la invitación a que se siga avanzando en esta dirección. Le tomo la palabra a don Marcos, vamos a molestar a don Olmer, vamos a molestar a don Guillermo y a todos y cada uno de ustedes, y también a las autoridades de vivienda, que ya doña Ángela afortunadamente, y me place conocer al señor viceministro, y a todas las instancias PRODUS igualmente, que sé que ha venido haciendo análisis para trabajar de manera conjunta en la búsqueda de soluciones a vidas humanas, que al fin de cuentas es esa gente que está ahí en los diques. Perdóneme, nada más termino con esto. Me alarmó, Cartago está en el 4º lugar de competitividad según el Consejo Nacional de Competitividad, pero revisando una a una todos los parámetros, encontramos que el nivel de mortalidad infantil en Cartago estamos dentro de uno de los más bajos, de muy importante mortalidad infantil. Y haciendo un estudio con las ATAPs, que son las trabajadoras de las EBAIS, me decían que en los diques hay una enorme cantidad. Le decía, ¿cuál es el tema que más le preocupa a ustedes de salud? Me dice, el embarazo infantil. Estamos teniendo una enorme cantidad de embarazos infantiles en los diques. Y eso incide en la mortalidad, y eso incide en la competitividad, y en los indicadores de competitividad. Entonces, al fin de cuentas, son seres humanos a los que tenemos que buscarles soluciones. Don José David, pues unos 2 minutos para cerrar. Muchas gracias al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos por la organización de este espacio. Ha sido un honor poder compartir este panel. Afortunadamente tengo entendido que a partir de cada jornada se genera una pequeña memoria, porque me parece que de aquí han salido una serie de puntos que se pueden agregar a la agenda, puntos específicos que se pueden agregar a la agenda de trabajo. Podemos agregar también los datos muy importantes que es necesario recuperar y tener sobre la mesa de la presentación inicial también, y seguir construyendo, porque como iniciaba diciendo, el tema de la planificación territorial a través del impulso de los planes reguladores es una prioridad para la administración,
Las recientes acciones que hemos explicado en este espacio así lo confirman. Eso no quiere decir que, como mencionaba don Marco, no escuchemos, sino que tenemos toda la apertura para escuchar, y estos puntos que se han mencionado acá son muy importantes de ponerle atención. Los planes reguladores se suman a los demás instrumentos de políticas públicas, y que, a pesar de estar en el nivel local, suman también a los demás instrumentos de políticas públicas a nivel nacional. Pero las políticas públicas son ese conjunto de acciones que nosotros definimos en una definición muy básica para poder llegar de un punto a otro. Pero no olvidemos que en el proceso, para llegar a ese último punto, que es la meta, la visión que nosotros tenemos de nuestro país, de nuestro cantón, de nuestro territorio, requiere un esfuerzo, y en ese esfuerzo todos tenemos que poner de nuestra parte. Por supuesto, inclusive las instituciones, lo tenemos claro, y por eso tenemos la apertura para escuchar los diferentes actores. Muchas gracias de nuevo por la invitación. Muchísimas gracias a usted, más bien, señor viceministro don José David Rodríguez, por acompañarnos en este conversatorio. También al alcalde de Cartago, don Mario Redondo, a don Marco Zúñiga del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y también a don Jonathan Agüero de Produce UCR, por fortalecer este diálogo con la ciudadanía, que pues principalmente es la que requiere ese tipo de información, y la que esta transmisión, este espacio queda disponible también a través de las redes sociales del CEFIA. Y con esto pues ya me suena la alarma acá indicando que llegamos al final de este conversatorio, y agradeciendo también a las personas que estuvieron aquí presentes en el auditorio. Pues muchísimas gracias por participar de esta conversación. Muchas gracias, David, al señor viceministro, al señor alcalde, a don Marco Antonio Zúñiga y a don Jonathan Agüero también, reiterando su participación en este panel multidisciplinario, y también a la señora ingeniera Silvia, que nos ilustró sobre ese gran contexto de este tema tan importante como lo son los planes reguladores y el reglamento de fraccionamiento y urbanismo.